Hola, buenos días, buenas tardes, cuando veáis este vídeo. Es un placer para mí recibir al doctor Carlos Álvarez Dardet, catedrático de Salud Pública en la Universidad de Alicante, y con una amplia experiencia en el trabajo en intervenciones comunitarias eh, participativas para la reducción de desigualdades, así como el estudio de políticas y la influencia de las políticas en la salud y las desigualdades en salud. Eh, Carlos es, como he dicho, catedrático de salud pública, director del Observatorio de Políticas de Salud y hasta hace muy poco director asociado de la revista Gaceta Sanitaria. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, en esta ocasión queremos, en el marco de estas prejornadas de la Sociedad Andaluza de Salud Pública, eh, queremos hacer un recorrido, ¿no?, por ese primer informe sobre desigualdades y salud en Andalucía que editó la Asociación para la Defensa de la Salud de la Sanidad Pública en el año 2008. La idea con esta actividad es proponer o reflexionar sobre la necesidad de un nuevo informe a medio plazo y estos temas los abordaremos en las jornadas de SASPASIPATIA, la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria, en el mes de noviembre próximo. Pues quería empezar, Carlos, preguntándote un poco cómo surge esta iniciativa en 2008, de dónde viene la necesidad de realizar un informe sobre desigualdades en salud en Andalucía. Bueno, Cádiz es una ciudad que te encierra muchas sorpresas. Una de las sorpresas en Cádiz es que desde hace 30 años una pareja que son Antonio Vergara y Lola Martínez están organizando junto con su grupo de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública un evento sobre desigualdades en salud que es fantástico. Son, son bastante amigos míos y medio familia y estuve en los orígenes de las discusiones de cómo hacerlo. Yo les dije que no había nada parecido en España y que merecía la pena hacerlo y se lanzaron. Luego han tenido un poquito de apoyo de la Sociedad Española de Epidemiología, pero en general lo están haciendo a las bravas, vaya, a base de voluntarismo, todo eso. Y me plantearon la posibilidad de hacer un informe. Y yo les dije que era una idea estupenda. Hay otro colega allí que es catalán, pero está allí, que se llama Antonio Escolar, que es un hombre muy versado en epidemiología, y entonces con ese grupo la cosa echó para adelante, se buscaron técnicos que fueran capaces de hacerlo y el informe se hizo, yo creo que en un tiempo récord. Qué Y bien, está bien. disponible, si tú pones Indesan en la web, te sale el informe completo. Yo lo tengo colgado en mi página web del Observatorio de Políticas Públicas y Salud, pero hay más sitios donde está colgado y la verdad es que Sí, sí, no. También tuvo también en bastante. nuestra web lo hemos referenciado en la web y bueno, la idea es eso, que ya han pasado más de 15 años desde aquel informe y hay que pensar en la necesidad, ¿no?, de un nuevo, de una actualización posiblemente. Pero, ¿qué contenidos y metodologías destacaban en ese informe? Bueno, el informe es un repaso de las desigualdades que hay, de desigualdades en salud por clase social y por género, y un poquito por grupo étnico también que hay dentro de Andalucía, y comparando Andalucía con el resto de España, con otras comunidades autónomas. Lo que se hizo es básicamente estudios epidemiológicos descriptivos con mucho contenido de mortalidad y técnicas bastante sencillas que puede entender cualquiera. Esto fue la idea. Sí, hay un estudio importante de series temporales
que vio la diferencia de mortalidad, bueno, perdón, la desigualdad de mortalidad entre Andalucía y el resto de España desde principios del siglo. Entonces se puede ver en la gráfica perfectamente el impacto de la gripe del 17, el impacto de la guerra civil y luego el impacto de la recuperación económica de España, que mejora muchísimo. Y luego se ve clarísimamente cómo Franco, cuando se muere Franco y empieza la democracia, y España entra más descaradamente en un ambiente económico de mercado, como entonces las desigualdades de Andalucía comparada, por ejemplo, con Navarra, que es la que está mejor en España de dinero en el sector público y de salud, se van aumentando. Parece como si Franco fuera bueno para la salud de los andaluces, de grande que es el efecto. Realmente a mí esa gráfica la he usado mucho en clase porque me impresionó. Interesante, Carlos. Sí, tu papel en el informe era, ¿no?, de una visión más general de lo que se había, porque no tienes un capítulo concreto, sino Bueno, sí, yo escribí para el informe las conclusiones y las recomendaciones, el capítulo de conclusión y con, recomendación. con el apoyo y la aquiescencia del grupo gestor de Antonio, de Lola y de Antonio. ¿Cuáles eran, digamos, esas recomendaciones? ¿Cuáles eran las recomendaciones más destacadas que salían del informe? Bueno, el enfoque que se hizo con las recomendaciones fue seguir mucho. En aquella época, claro, lo que había encima de la mesa más potente era el informe Black de Inglaterra. Y un poco hicimos lo mismo, ¿no? Decir, vamos a hacer una carta a los reyes de lo que debía hacer el gobierno, lo que debía hacer los servicios de salud, lo que debía hacer todo el mundo, ¿no? Pero claro, esto tiene un límite y es que la gente no nos hizo caso. Yo creo bueno, hubo la oportunidad, creo que gracias a Izquierda Unida, de que se presentara el informe en el Parlamento de Andalucía y se presentó y fue una sesión muy agradable y muy interesante, pero luego la verdad es que ninguna de las recomendaciones que se plantearon, a pesar de que había un partido nominalmente de izquierdas en el gobierno, ninguna se ha hecho realidad. Vaya. Eh, y esto, echando la mirada para atrás y viendo todo lo que, todos los cambios que ha habido a nivel metodológico, conceptual, alrededor de las desigualdades, eh, ¿por qué crees que es importante seguir evaluando sistemáticamente este tema, las desigualdades sociales en salud, y cuáles serían, digamos, los principales retos actualmente? Claro que sí, o sea, el tener un punto de partida, el decir estamos peor o estamos mejor o hemos perdido X años de esperanza de vida comparado con quien sea, es interesante, pero lo que yo creo es que el informe, más que dirigido como estaba dirigido a profesionales, tiene que estar dirigido a líderes comunitarios. O sea, cuando tú le dices a una persona que es un líder de un barrio, que su barrio tiene 7 años menos de esperanza de vida que el centro de la ciudad o que el barrio que sea, esta persona puede hacer por la mejora de la salud de su barrio más cosas y está más motivado que un jefe de servicio de la consejería, por ejemplo. O sea, yo creo que Ya. hay espacio para más informes y si vosotros vais a lanzar, yo creo que merece la pena aplaudir la iniciativa, pero tendría que cambiar el objetivo del informe y no ser un informe para técnicos, sino ser un informe para líderes comunitarios. Ok. También porque ha habido progresos, ¿no?, a nivel del, en los últimos años, con respecto a cómo se miden las desigualdades, cómo se analizan las desigualdades. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, que podría ser útil en la elaboración del informe? En términos de cómo hacer el informe, yo creo que no hay mucha diferencia.
Lo que pasa es que si el objetivo es cooptar a los políticos, como teníamos en aquella edad, en aquella época, si los políticos no responden, no pasa nada y nadie dice nada, ¿no? Porque tampoco los generadores de un informe tienen eh, capacidad política para hacer lo que quieren. Entonces queda un poco en el vacío, que es lo que yo creo que tendríamos que intentar evitar en el futuro. Y esto, digamos, se consigue con mayor participación, ¿no? Como dice, mayor participación de organismos comunitarios, de Yo la sociedad. veo, por un lado, que por un lado, el propio texto del informe pueda ser hecho por gente que no sean eh, eh, investigadores, sino realmente gente de la comunidad que escriban sobre un tema, se le puede alimentar con estadísticas y con cosas. O sea, yo no pienso que ahora nos pongamos, entremos en los sindicatos dando clases de epidemiología. Esto no tiene sentido. Pero sí tiene sentido que haya un equipo de gente que suministre información. O sea, por ejemplo, el análisis que hizo Paco Viciana, no sé si lo conoces, de la mortalidad, que es el que te he nombrado antes, creo que hay que volver a hacerlo y ver cómo esa curva ha evolucionado. Esto es crucial. Pero a lo mejor no merece la pena que el capítulo lo escriba Paco Viciana, sino que lo escriba gente de la UGT o gente de la CNT o gente que sea activo en el movimiento. Hacer es que, aunque técnicos o epidemiólogos suministren la información, ¿quién debería de escribir los capítulos, incluso por inteligibilidad para la población general? Deberían de ser gente de asociaciones como los sindicatos, de los sindicatos que mejor os parezca, o gente del asociacionismo ciudadano, como la gente de la plataforma contra el hipoteco o antidesahucio. Estupendo. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por estas observaciones y estas recomendaciones para seguir reflexionando sobre este nuevo informe. Y como mencionaba, la idea es que para el mes de noviembre tengamos nuestras jornadas alrededor de este tema, con la participación tuya, por supuesto, también de los referentes que nos has dado y, por supuesto, de la sociedad civil, de las asociaciones, para que podamos empezar a darle forma a un futuro informe sobre desigualdades en salud en Andalucía. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Intentaré ir a vuestra reunión. Ya me decís la fecha. Hasta luego, Esto- gracias. Gracias.